la Vuelta, como estamos aquí en Francia, Sí, esto uno bueno, confunde. del Tour de España, al fin y al cabo, vamos. Sí, bueno, ahí se ve como, bueno, pues la verdad es que hace falta, aunque se va sonriendo, es un poco la risa o esa cosa de decir, bueno, vaya día que vamos a afrontar, porque los corredores no tienen muchas ganas y es que nadie, o sea, es que prácticamente todo el mundo en la salida estaba metido en los coches, hacía, pues como es lógico, pereza de salir y afrontar la etapa, pues porque no estaba acompañando nada el día. Y luego, curiosamente, pues yo me estaba fijando ahora cómo salpica también la rueda. Muchas veces a lo mejor no llueve de arriba, pero te llueve del el corredor que llevas delante, te va salpicando y bueno, pues eso hace que en todo momento, aunque se vaya tranquilo y cuesta abajo, que se haga muy desapacible pues afrontar un día como hoy, en esta ya última semana de la Vuelta Ciclista a España, donde si bien es la etapa reina, yo creo que la casualidad que tiene este deporte pues ha privado sobre todo de que haya un poquito más de lucha desde el principio, aunque yo también soy del pensamiento de que la primer tramo de la carrera iba a estar bastante tranquilo, hasta que los corredores no afrontasen el Aspen, para luego ya el Tourmalet no se iba a mover. Es una etapa muy dura que la gente quería tomárselo un poquito, no con calma, sí con una prudencia que lo pedía la climatología y sobre todo lo pedía la etapa tan dura que tienen que hacer hoy los corredores. En cualquier caso, aunque todavía no tenemos referencias exactas de lo que está pasando, sí sabemos que en el Col de l'Aspen, cuya dureza, siendo bastante difícil, no es excesiva, pues ya se iban quedando 30 o 40 corredores del grupo, y eso que se estaba subiendo a ritmo, porque no había prácticamente ningún ataque, ya que eran esos momentos de duda en los que no se sabía muy bien lo que estaba pasando. Llovía bastante en la línea de salida, dice Pedro que lo que salpica las ruedas, y aquí llovía por arriba y por abajo. Por No, todos lados. no digo por los lados porque el viento no hacía demasiado, pero la verdad es que era incomodísimo y además es una de las cosas más desagradables que pasan en el mundo del ciclismo, evidentemente sobre todo para los ciclistas, pero también para todos los que estamos alrededor, porque el momento de la salida, los instantes previos a la salida, pues es el momento de charlar un rato de lo que ha pasado el día anterior, de lo que va a pasar ese día, y claro, cuando llueve, pues lo que tú decías, todo el mundo se queda en el coche y ahí o charlas con el que va al lado tuyo o no charlas con nadie, ¿no? Además no sueles charlar, se te va poniendo un mal humor en el cuerpo diciéndote qué desgraciado soy, vaya etapa que voy a tener que afrontar, también qué casualidad en esta etapa de montaña, porque si es en una etapa llana se puede aguantar mucho mejor, porque al ser llano prácticamente vas a ir dando pedales todo el rato y entonces eso te va proporcionando un poquito de calor en el cuerpo. En cambio, pues como hoy, cuando es subir, que sí, te proporciona mucho calor, demasiado, porque incluso no te puedes arropar con un chubasquero para protegerte de la lluvia, te lo tienes que quitar, con lo cual ya te mojas y luego te mojas por fuera y por dentro de tu sudor, y luego cuando afrontas la bajada donde no puedes hacer gasto de energías para conseguir un poquito de calor, pues se te va comiendo poco a poco el frío y puede contigo. Entonces cuando es llana realmente se puede soportar mejor, pero cuando una etapa como la de hoy, pues ese frío va a ser protagonista de lo que pueda suceder, bien a favor de unos, en contra de otros, porque las piernas ya de momento se van a mojar mucho, o sea, y eso, las piernas se ponen un poco como goma espuma, o como de... Nosotros tenemos muchas expresiones para esto, ¿no? Se pone patapalo o gambadileño, que dicen los italianos, que es lo mismo que es patapalo, ¿no? Lo decimos mucho porque es que realmente se te queda la pierna que, como sin fuerzas, algodonosa, y que cuando luego se arranca en la carrera ves que no puedes y ves que a lo mejor físicamente vas bien, pero son las piernas que no responden. Entonces, una etapa de montaña con los problemas de la lluvia, pues eso provoca que para los ciclistas sea una etapa realmente dantesca, dura y digna de admirar a todo el corredor simplemente por terminarla. Y por salir incluso. Miren cómo la niebla va cayendo, eso era el Tourmalet, pero ahora también aquí en Luzardiden, el lugar donde nos encontramos, está cayendo bastante la niebla en estos momentos. Bueno, a todos los aficionados al ciclismo, incluso también a los que no lo son, pero que ven habitualmente retransmisiones, pues ya saben que esto dificulta enormemente la realización de una retransmisión, porque los helicópteros tienen que volar, los helicópteros son los relés, son los repetidores de las señales que llegan desde las motocicletas y las envían después para poder llegar a todos ustedes. Naturalmente, aunque nuestros helicópteros están saliendo y están intentando pasar y están volando, pues eso hay que agradecerlo profundamente, porque todos están jugando prácticamente la vida por intentar conseguirlo. Vamos a ver si el tiempo nos acompaña y tuviéramos un poquito de suerte y cuando empiecen a descender el Tourmalet camino del Luzardiden, bueno, pues podemos recuperar un poco la imagen. No están muy lejos ya de la cima del Tourmalet en estos instantes, según el horario intermedio previsto por la organización. El paso debería ser a las 3:25. Yo creo que todavía les tiene que quedar
un poquito de subir de Tourmalet porque el ritmo no ha sido rápido a lo largo de toda la etapa y lógicamente pues no parece probable que mantengan el horario normal, el horario intermedio previsto. En cualquier caso vamos a intentar ver ese paso. Ahora estamos viendo las imágenes de Luz Aridén. Fíjense cómo ha cambiado en un momento, ¿eh? Hace un instante se veía bastante despejado y en apenas 5 o 10 minutos ha caído la niebla de una forma terrible en esa curva de especie de paella que veíamos completamente despejada hace nada de tiempo, ¿eh? Sí, y estaba también pues aprovechando un poco para, bueno, que esté en su casa no tendrá tantos problemas, pero realmente el seguidor del ciclismo siempre es un poquito especial, porque la jornada de hoy, como la de ayer, no era nada apetecible, había poco público, hoy hay un poquito más, hay mucho francés, y así provocan que la facilidad del pedaleo, de la resistencia, el nivel medio de kilómetro a kilómetro, hay algunas zonas que tiene un poquito más, pero eso ya da índice de la dureza que tiene y que el desarrollo. 13 corredores se mantienen en lo que es el grupo de cabeza. Estamos viendo imágenes. La verdad es que la niebla está cayendo mucho. En el Tourmalet es por momentos, ¿no? Porque hay momentos en los que se ve un poquito más claro y luego se ve muchísimo menos claro. Y aquí en Luz Aridén, que son las imágenes que en estos momentos vemos, pues lo mismo. Hace unos instantes se veía bastante bien y ahora, pues francamente mal. Esta es la parte final de la etapa de hoy. Después de la ascensión al Tourmalet, el descenso. Barés, Luz Sabea, que es 95. Cuando estábamos así esperando a que llegaras tú para poder contar que Pedro Delgado había ganado la etapa del Tour de Francia, sí. Y veíamos pues lo que se está viendo ahora, es decir, nada. Y Lucho Herrera que me cogía. Lucho Herrera que por las referencias que íbamos teniendo cada vez estaba más cerca, cada vez estaba más cerca. Los nervios en tensión esperando aquella victoria que al final llegó. Una victoria en la que también trabajó y colaboró mucho Pello Ruiz Cabestán y también hoy compañero nuestro en una de las motocicletas. Y yo recuerdo perfectamente que fue José del Ramo, entonces el equipo era Seat Orbea, el que empezó el movimiento. Bien, ahí estamos viendo el grupo de cabeza y viene Yalaber claramente. Richard Virenque pasa Yalaber, primero, Yalaber, Brunel, Pistore, Olano, Mauri, David García, Zule y Coque Uría. Sí, el del Castelblanco. Pues digamos que Bartoli en un principio falta, de la general, falta también, pues, no sé, Félix García, los Garcías son los que de momento no han estado ahí, no están ahí. El día la verdad es que es malo, supongo que estarán ahí cerquita, ¿no? De la Santa tampoco está ahí presente, corredores que suben bien. La verdad es que la etapa de hoy es mala, o sea, aunque empieces un poquito cruzado el día, la verdad es que lo puedes pasar fatal y ese frío que se te va metiendo en los huesos y luego se te mete en las piernas, eres incapaz de recuperar un poquito el ritmo. Aquí llegan otros 3 corredores más. Vamos a ver, este es de la Santa, este es Félix García Casas, me parece, y Serrano, Marcos Serrano. Bueno, vamos a ir apuntándolos, han pasado 55 segundos. Estos posiblemente pues en la bajada consigan enlazar, posiblemente, son 50 segundos adelante, de todas maneras no se ve mucha intención de atacar y se dejarán caer simplemente. A ver quién es, bueno, pues puede ser Ugrumov, por lo menos es del equipo de la Yewis. Sí, habrá que pensar que es Ugrumov porque... Sí, vamos a utilizar un poco la lógica, claro, y un poco el equipo. Quedan 3 corredores además, no puede ser otro, ¿no? ¿Quién es? Este es Lani Barruti, me parece. Sí, Lani Barruti, sí. Alberto. Muy bien, está fino, o sea, el abuelo, como le llaman dentro del pelotón, está demostrando su clase y su fortaleza, sobre todo en las carreras de gran fondo, donde siempre el veterano, pues por experiencia de saberse dosificar en las carreras de estas de 3 semanas, son importantes. Y bueno, pues lo que hemos dicho siempre, el rosario de corredores que se forman en todo momento. Bien, pues lo que sabemos es que han pasado en las primeras posiciones, pues los primeros de la clasificación general, pasaron Yalaber, Zule, Mauri, Bruinel, corredores de la 11. Este es otro de... este es Carmelo Miranda. Carmelo Miranda, también pasó David García en ese primer grupo, a 2.05 está pasando ahora Carmelo Miranda. La verdad es que, bueno, pues así van a pasar cada uno. Hay, no sé, ese era otro del Banesto, ese podría ser Bartoli a lo mejor. Miquele Bartoli, otro podría ser Marino Alonso a lo mejor. Sí, ¿o no? pues yo creo que sí, porque Marino está muy bien y yo de todas maneras de Marino, bueno, lo que pasa es que todo el mundo tiene siempre la misma obcecación, ¿no? Me comentaban ayer. Pues este es Félix García Casas. El otro al final me pareció que era David. Yo creo que era Daniel Clavero. Sí. Daniel Clavero, sí. Este es Félix García Casas y Pascal Hervé. Que pasan a 2.51. Félix se ve que la humedad, como buen madrileño, la está acusando. También Clavero es madrileño. Sí, pero bueno, también te pilla ahí. El problema de etapas de estas alturas es que ya las reservas están tocando un poquito a su fin y entonces
no es índice de saber qué corredor, porque estés mostrándote muy bien, vas a aguantar más. A lo mejor esa poquita grasilla que te da siempre protección contra el frío lo puede acusar. Este es Mauro Gianetti. Ahí están poniéndose viendo... todos el chubasquero, y es una pena que la gente ahí, yo no sé si estarán dando periódicos, pero hoy sí que el periódico ese sí que se agradece. Aunque esté un poco mojado de las gotas de agua, seguramente que va a estar más seco siempre que el cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Pues sí, hay gente que tiene papeles de periódico, que es lo que más agradece el ciclista. Es una de las cosas que los últimos años echaba en falta, y ahora siempre que tengo ocasión lo repito una y otra vez para todo este aficionado, colaborador y fiel seguidor del ciclismo, de ese periódico que es el que realmente va a agradecer el ciclista y que te va a proteger contra ese catarro, o ese frío o esa humedad que realmente necesitas protegerte. Y después la ascensión a Luz Ardiden. Hola, muy buenas tardes. Saludamos a los telespectadores del telediario de la primera edición de Televisión Española. Como pueden ver, hay una niebla terrible para la realización de la transmisión de esta etapa. Corredores que están llegando ahora a la cima del Tourmalet, como este corredor alemán del equipo Telecom, que recibe el abrigo por parte de unos seguidores. Decir que en primera posición pasaron, el ganador de la etapa de Sierra Nevada, Berdych, es ese corredor. Ahora vamos con los hombres que han pasado en los primeros lugares. Uría, Olano, Pistore, Virenque, García, Yalaber, Zulemauri y Bruinel componen el grupo de cabeza, que ahí están viendo ustedes pasar en estos instantes, y que tiene una ventaja de 55 segundos con respecto a un pelotón, y así de poco en poco, de uno en uno, prácticamente un rosario de corredores han ido pasando por la cima del Tourmalet, de este mítico puerto del Tour de Francia. Nosotros estamos en Luz Ardiden, y desde aquí, con las limitaciones que nos corresponden por la climatología adversa, vamos a seguir contándoles el desarrollo de esta etapa. La verdad es que esto es un detalle de todos los ciclistas. David Plaza, que estaba andando muy bien, pero claro, el día se presenta torcido y no hay tutía, ¿no? Y realmente es que hay problemas. Normalmente paran cuando no estás, a lo mejor cuando tienes una general o ya tienes poquitas opciones porque vas descolgado, te tienes que parar para abrocharte el chubasquero, porque prácticamente luego entre la niebla, las curvas, no vas a tener ocasión, y a lo mejor ni capacitado con los dedos de ponerte la ropa. Ese es... bueno, no sé, aquí he mirado a todos y no he mirado a ninguno a la vez. Como todos paran para protegerse, otros se pondrán el guante, chubasquero, el papel de periódico, para protegerse perfectamente de este descenso que si bien son 20 kilómetros, que dura muy poco, unos 20 minutos, en 20 minutos el frío se apodera de ti y te vence, ¿no? Álvaro González Aldeano era uno de ellos. Estas imágenes me hacen recordar también el descenso aquel del Gavia, que tú recordarás en el Giro del 88 fue, ¿no? Sí, del Giro del 88, ¿no? Sí. Fue más dantesco, había mucha más nieve, y hacía más frío, ¿no? Allí todo el mundo paraba a ponerse los guantes y bueno, yo recuerdo que... Y los chubasqueros, los chubasqueros plumas, ¿eh? Sí, ese era Benítez del Kelme. Pero pues bueno, que no tenía, yo no era ni capaz de engancharme la cremallera del chubasquero, de la tiritona que tenía en los dedos, ¿no? Y por eso aquí todos prefieren parar, sentarse este Domínguez, abrigarse lo más posible, esté un poquito más valiente. Yo me pondría ahí chubasquero, lo que pasa que a lo mejor muchas veces te sobra la ropa subiendo, la tiras, la pasas al coche, luego el coche se va para adelante y te quedas sin chubasquero, pero realmente, bueno, pues aunque siempre la ropa protege, lo más importante es un poquito la humedad, que para eso viene bien el chubasquero, el papel de periódico, la humedad por dentro, y evitar la humedad de fuera que te pueda entrar, y para eso el chubasquero siempre viene muy bien. Pero vamos, yo creo que vamos a vivir esto continuamente aquí en el Tourmalet, corredores parándose, abrochándose, abrigándose un poquito más y lanzarse para el descenso del Tourmalet. Realmente han pasado pocos corredores y son 120 los que han salido. Hoy seguramente haya más bajas por la climatología. No irán tantos ahí ya. Pero bueno, yo calculo que habrán pasado solo 30 o 40. 40. Sí. De momento lo que sabemos es en el primer grupo pasaban Cocuría, Brangolano, Roberto Pistore, Richard Virenque, David García, Logan Yalaber, Alex Tule, Melchor Mauri, Johan Bruinel, 4 corredores de la 11. A 55 segundos lucían Marco Serrano, Estefano de la Santa y Daniel Clavero. A 1.20 Pietro Grumov, a 1.29 Lianiz Barrutia, a 2.05 Carmelo Miranda, a 2.20 Marino Alonso, Michele Bartoli, a 2.51 Félix García Casas, Pascal Herbea, 3.19 Mauro Gianetti. Todo ello
con algunas dudas en algunos casos, y bueno, y teniendo en cuenta que después de ellos pues han pasado hasta esos 8 minutos y 15 segundos que ahora van, pues muchísimos más corredores por esta cima del Tourmalet. Todavía queda una buena parte de la etapa, pues que hay que descender ahora hasta Lusansabek prácticamente, donde comienzan los últimos 17 kilómetros de extensión. Hasta quedan, por tanto, que un poco para todos buscarse esa ayuda, ese apoyo moral más que físico, ¿no? Y de arropamiento, para que si alguno siempre no tiene comida pueda encontrar comida con otro. Y entonces siempre hay distintos corredores que tratan de ralentizar un poco el ritmo, que a lo mejor podrían ir un poquito más rápido, tratan de ralentizarlo para mantener un grupo numeroso de corredores y así entre unos y otros pues encontrarse esa ayuda o calor moral que puede dar pues ante una etapa como la de hoy, donde bueno, pues las dificultades climatológicas son perfectamente palpables, y no solo además ya en sí la orográficas, ¿no? Con estos puertos, y tratan pues sobre todo el encontrar entre unos y otros el apoyo. Coches hay de equipos que se separan, sobre todo para... Lo que pasaba ahora era Axel Mer, entre los primeros de la clasificación general, que pasaba 9 minutos y medio. El hijo de Dimer, que sigue por aquí pues acompañando a su hijo estos días. Era el corredor del Motrolo que pasaba hace un momento por la cima del Tourmalet. Y Meiner era el corredor, un corredor que también apostaba bien para la general por parte del equipo TVM, pero ya como hoy no perdona, y como no tengas la moral y la fuerza lo más intacta posible, pues realmente te vienes abajo, porque es lógico y normal, ¿no? Y además la fuerza mental, ¿no? Y las ganas de hacer las cosas, porque claro, hemos visto, y no es casualidad, porque son los más fuertes en todos los aspectos. Este es Bobrik, sí. Este es Bobrik, que también está pasando pues eso, a 10 minutos y 15 segundos. Decía que no es casualidad que hayan pasado los primeros de la general, los primeros por encima del Tourmalet, por dos razones. Una, porque son los que más fuertes están, pero otras porque son los que más interés tienen en seguir estando entre los primeros, unos para conservar su puesto, otros para mejorarlo, y en definitiva todos para hacer las cosas bien. Bien, por fin estamos empezando a tener señal en el descenso de ese grupo de cabeza que ahora está cerrando David García, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Bueno, estamos deduciendo todo, porque como lógico el chubasquero tapa los dorsales, pero un poquito por la forma de ir en la bicicleta me da la sensación de que sí que es. Y el quien, no sé, habíamos dicho que Bartoli no iba, y me da la sensación que es el que va adelante. No, sí. Es ya la... Me parece, vamos a ver... o es Jalabert. Este es Jalabert, Es Jalabert, este sí. es Jalabert, y parece que tenemos posibilidad de conectar con Pello Ruiz Cabestany. Pello, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué alegría me da que me oigáis. Os he estado oyendo a nosotros. Sí, de verdad. Os he estado oyendo durante los últimos kilómetros ya desde el alto, y viendo que estabais intentando descifrar cómo había sido la carrera hasta este momento, ¿no? Y la verdad es que se ha ido agrupado hasta el Puerto de las Penas, y la bajada del Puerto de las Penas ha sido el Kelmer, que ha atacado, y a partir de ahí ya ha habido una lucha terrible. Ha sido el equipo de Virenque, el Lotus, el que ha lanzado la carrera, y ha roto el motor. Bien, como pueden ver, las dificultades son muchas. Vamos a esperar. Yo supongo que entre unos instantes se irá fijando mejor la imagen, y también fijando mejor el sonido de nuestro compañero Pello Ruiz Cabestany. En cualquier caso, nos hemos enterado de que han sido fundamentalmente los hombres de Kelme y también los de Lotus los que han lanzado la carrera. Estos segundos, evidentemente, para Richard Virenque, y el Kelme porque es su forma de correr habitualmente. Ahí está Cocuría, ¿no? Cerrando. Sí, y el delante me parece que es Melchor Mauri. Me da la sensación de que atacados, ¿no? De que ha atacado, baja muy bien Melchor, y a lo mejor ha decidido jugar un poquito más fuerte. Ahí están, recuerden, jugándose los primeros puestos en la clasificación general, entre algunos corredores que todavía mantienen aspiraciones de mejorar sus posiciones. Ahí vemos a Logan Jalabert. No, eso es Melchor. Entonces Melchor, no, esos eran atrás, estaban Melchor cazando. Mauri, ahí está Richard Virenque, por delante Roberto Pistore, Abraham Olano y Johan Bruinel. Son los hombres que marchan en cabeza. Vamos a hacer una breve comunicación con nuestro compañero Carlos Landrés antes de despedir esta retransmisión. Bien, pues no hay conexión con nuestro compañero Carlos Landrés, porque nos quedan 30 segundos antes de despedirnos aquí en la 2, para volver pues dentro de muy poquito tiempo en la primera de Televisión Española con el final de esta etapa. Recuerden que están descendiendo el Tourmalet y que todavía queda la extensión de los 17 kilómetros del Col de Luzardiden. Zule y Cocuría son los hombres que marchan en cabeza en estos momentos. Bien, pues nos despedimos aquí, y a continuación, dentro de unos instantes, volveremos en la primera cadena de Televisión Española. Hasta ahora. Vamos a los espectadores de la primera cadena de Televisión Española
Los corredores están en pleno descenso del Tourmalet. Afortunadamente empezamos a tener señal de lo que está sucediendo en carrera después de las muchísimas dificultades técnicas planteadas por la climatología adversísima que se ha presentado en el día de hoy a lo largo de toda la etapa. Estos son los hombres que en estos instantes son cabeza de carrera. Ahí vemos a David García y está Melchor Mauri, está Logan Jalabert, en este grupo está Abraham Olano. Están en definitiva los primeros de la clasificación general, vamos a ir viéndoles. Richard Virenque, que es el hombre que busca hoy, vemos a Mauri y a Olano. Esto es Mauri, Olano, a continuación Jalabert, Richard Virenque, también Jalabert, el otro era Johan Bruinel, este es Logan Jalabert. Son los hombres de la 11 que se mantienen 3 en este grupo de 5, que es cabeza de 6. Este es Roberto Pistore, el hombre que ocupa la segunda posición en la clasificación general y que lleva el maillot blanco. Y ahora es Abraham Olano el que pasa a la primera posición, dirigiéndose hacia Lusain-Sabègue, donde comenzará la ascensión a Luz Ardiden, última dificultad montañosa de esta, no sé si decir dramática o dantesca etapa de la Vuelta Ciclista a España, a pesar de estar corriendo en el mes de septiembre, con muchísimo frío en el descenso de este puerto, con lluvia permanente a lo largo de toda la etapa y con una niebla que en muchísimos instantes impedía ver nada. David García, el corredor de Banesto, es el que estaba cerrando el grupo. Vamos a recordarles el paso por el alto del Tourmalet. Lo hicieron Uría, Olano, Pistore, Virenque, García, Jalabert, Zule, Mauri y Bruinel en las primeras posiciones, con 55 segundos de ventaja sobre Marco Serrano, Estefano de la Santa y Daniel Clavero. A 1 minuto y 20 segundos transitaba Grumov, a 1.29 Lianiz Barrutia, a 2.05 Carmelo Miranda, a 2.20 Marino Alonso y Bartoli, a 2.51 Félix García Casas y Hervé, y a 3.19 Mauro Gianetti como los primeros en la situación de la carrera. En el descenso se ha producido algún corte y, por ejemplo, Cocu Uría y Alex Zule, que venían en este grupo principal, han sido alcanzados ya por Marcos Serrano, por Clavero y Estefano de la Santa, que habían pasado a 55 segundos en el puerto, en el alto del Tourmalet. Richard Virenque, su equipo Lotus, activa a lo largo de toda la jornada porque el francés quiere reeditar sus triunfos logrados aquí en el Tour de Francia del 94, aquí mismo en Luzardiden, y en este año del 95 aquí cerquita en Cotterets, en una etapa muy similar a la del día de hoy. Decir que, pues que para Virenque, pues de momento que Bartoli, que iba quinto en la general, pierde su posición, Virenque está sexto, con lo cual pasa quinto, y pues Melchor y Brunet tienen que tener un poco cuidado con el francés Virenque, porque les puede quitar un poquito la posición, aunque yo creo que tienen siempre la tranquilidad del tiempo que tienen de ventaja y que luego la contrarreloj de Alcalá de Henares pueden recuperar gran parte. Esto es la primera rampa, tampoco se puede decir que esa rampa, hay una rampa de como de 1 kilómetro de lo que es el col de Luzardiden, luego hay un descanso de un par de kilómetros y pues luego ya en sí empieza el puerto, la dureza del puerto de Luzardiden, que son 13 kilómetros realmente duros y pues afortunadamente vemos y vamos a disfrutar de un bonito espectáculo. Esta es la salida ya de Lusain-Sabègue, donde empiezan esas primeras rampas suaves todavía de la ascensión a Luzardiden. Vemos al grupo de cabeza. Carlos de Andrés, buenas tardes. Como pueden ver, los problemas son muchísimos. Ahí estamos viendo en estos instantes a... Sí, es Brignoli, hermano Brignoli. Es el otro de los 3 corredores que quedan del Lewis. Habíamos visto pasar por el alto primero Grumov, después a este corredor. Bueno, a lo mejor era este y no Grumov. Sí, yo creo que era este. Sí, nos dice Carlos, con esas dificultades que tenemos para escucharle, que era este y no Grumov. La verdad es que se veía muy mal. Los que hayan estado siguiendo la retransmisión en la 2 podían ver que aquello era pues prácticamente niebla. Lo que es ahora. Porque ahora hay problemas de imagen, pero lo que se ve clarito, ¿no? Sí. Pero aquello era niebla y de vez en cuando aparecía algún corredor. Estas son pues una de las últimas curvas ya del final de Luzardiden. Vamos a tener muchos problemas, queremos que lo sepan todos ustedes para poder hacerles llegar pues con la calidad que nosotros desearíamos estas imágenes hasta todos ustedes. También las informaciones. En primer lugar a 17.43 el Artiach, a 20.12 el Mapei, el Lotus a 22.18 y a 26. Le ha dado por despejarse y afortunadamente pues la gente ahí con periódicos. Este es el grupeto ese grande de, no se ve muy grande, pero sí numeroso. Lógicamente habrán pasado más corredores anteriormente
Y esto pues lo de siempre, corredores que se paran a ponerse el chubasquero más en condiciones, a ponerse el periódico dentro del cuerpo buscando esa protección y esa secadez del periódico para que te chupe y te absorba un poquito ese sofocón y esa humedad que han ido sufriendo los corredores a lo largo de toda la etapa. Y curiosamente ahí el de la izquierda se pone el chubasquero al revés para que justamente pues esas fisuras donde puede estar la cremallera o el velcro, según qué marca o cada uno lo tiene a su más gusto, pues se lo ponen al revés para que forme todavía más, que no pase ni un resquicio de aire por el pecho y bueno, pues curioso porque muchos ciclistas lo ponen al final el chubasquero al revés. Pues coronando la cima del Tourmalet, los corredores que marchan en ese último grupo, bueno, último no sabemos, pero un grupo numeroso por la cantidad de coches de equipo que vienen detrás. La niebla sigue impidiéndonos el poder observar lo que sucede en la ascensión a Luz Ardiden. Ya saben que quiero recordar una vez más que es un riesgo de jugar incluso las motocicletas, por lo tanto hay que agradecer a todos el esfuerzo que están realizando para poder intentar, cuando menos, que es lo máximo que se puede pedir en una jornada como la de hoy, pues que veamos un poco lo que está sucediendo. De carrera nuevamente. Hermano Brignoli. Brignoli que parece que se ha unido efectivamente a los hombres que le precedían. En el alto había pasado con 1.20 de retraso en el alto del Tourmalet y ahora pues se ha pasado rápidamente a la primera posición. Abraham Olano, Stefano de la Santa está también ahí. Está Roberto Pistore, Richard Virenque, como no, que es... que intenta buscar hoy el protagonismo. Vamos a ver si ahora les vamos diferenciando. Brignoli, Virenque, Pistore, son algunos de los hombres. Ahí está Abraham Olano, está Johan Bruinel, está Logan Jalabert, Melchor Mauri. Vamos a ver si se ha metido más gente en este grupo. David García, está Daniel Clavero, que era el que había pasado también en el segundo grupo. Daniel Clavero había pasado en compañía de Marcos Serrano y de la Santa, y me había dado la impresión de ver a de la Santa, pero parece que no, que ni Marcos Serrano, el corredor de Kelmin, ni Stefano de la Santa, el de Mapei, han conseguido unirse con este grupo, y en cambio sí que lo ha hecho Daniel Clavero, que había pasado 55 segundos, y Brignoli, que había pasado 1.20, y se han caído de este grupo. Se han caído, vamos a decir, se han descolgado de este grupo Alex Zule y Coque Uría, que eran otros dos corredores que venían ahí. Ya no tenemos imágenes, pero creo que sí podemos tener comunicación con Carlos de Andrés. Carlos. No, la verdad es que no tenemos la comunicación. Te decía, Pedro, ahí cómo se ve un poquito la nieve, que como ha estado lloviendo se ha ido mucho. Ha habido mucha más nieve, pues como es lógico, al principio de la mañana. Y bueno, pues afortunadamente ha desaparecido, y aunque es una jornada muy dura para todos los ciclistas y para todo el mundo que está siguiendo la etapa, afortunadamente la están haciendo. Al alto de Luz Ardiden, al grupo de cabeza, con el trabajo ahora a cargo de los hombres de la 11, es Melchor Mauri, también Roberto Pistore, Abraham Olano, recuerden que está Logan Jalabert también, está Brignoli, el corredor italiano del equipo Lewis, no están ni Bobrik ni Grumov, Richard Virenque, Johan Bruinel, los hombres que marchan en ese grupo que es cabeza de carrera, todavía pues aproximadamente a unos 13 o 14 kilómetros de coronar la cima de Luz Ardiden. Sí, bueno, 10 kilómetros, 11, 12, no se sabe porque es muy difícil, ¿no? Pero sí que ya ascendiendo pues este puerto, que yo creo que según está la carrera, vamos a ver qué corredores, y verán que... Bien, están en juego otras cosas, quizá no el primer puesto de Logan Jalabert, aunque todo puede pasar también, que le lancen ataques a él, pero sobre todo, pues bueno, hay diferencias escasas entre los demás, entre los que siguen en la general a Logan Jalabert, y pues, entre ellos probablemente pues busquen lanzarse ataques para limar esas pequeñas diferencias y recuperar puestos en la clasificación general. En plena extensión, por tanto, a Luz Ardiden, esta es la parte final, el último kilómetro de la ascensión a este puerto, donde concluye en territorio francés esta 17ª etapa del Tour de Francia. Vamos a seguir contándoselo dentro de unos instantes, esperando verlo mejor y vivirlo seguro con intensidad. Mientras tanto, vamos unos momentos a Torre España. Hasta ahora. De luchar por la victoria ha salido rápidamente a su rueda. El que se queda es Daniel Clavero, el corredor de la Artiacha, el que está teniendo más dificultades para conseguir mantenerse en este grupo de cabeza. Recordamos, formado por Brignoni, Olano,
Pistore, Clavero, Virenque, David García y los corredores de la 11, Johan Brunel, Melchor Mauri y Logan Yalaber. Brignoli, que se queda también 10 kilómetros para la conclusión de la etapa, el corredor italiano del equipo Lewis, que se ha quedado. No figuran sus compañeros ni Grumov ni Bobrik en el grupo de cabeza. También Clavero se había quedado hace unos instantes y me parece que aquí, cuando se queda uno ya con el ritmo que están imponiendo en cabeza, veíamos detrás de... Es difícil volver a enlazar. Sí, pero me da la sensación de que estaba dando el chubasquero al coche del equipo justamente al coincidir el ataque, y le han pillado pues un poquito retrasado. Ahí se ve cómo le están cogiendo el chubasquero a David García. Sí. Está fuera de la cámara ahora mismo, pero bueno, como Carlos Vidales le ha cogido el chubasquero del mayor, porque prácticamente ni el mismo corredor a veces podía girar del frío que se tiene en el cuerpo y en los brazos, no tiene elasticidad siquiera para coger ese chubasquero. Y yo creo que a Daniel le ha pasado lo mismo, se ha dejado descolgar atrás para el chubasquero, ha coincidido con el ataque de Roberto Pistore y le ha tenido que acelerar un poquito el ritmo. Sí, pero ha vuelto bien, ¿eh? Sí, pero luego también adelante se ha parado, en el momento que le han respondido perfectamente al ataque, pues eso ha hecho que también haya entrado con más facilidad, aunque la facilidad ahora mismo es un tanto complicada porque está siendo una etapa incómoda en todo momento, y luego que el asfalto de la carretera, aunque no patine mucho, siempre hace que sea difícil el correr en bicicleta y mantenerse en equilibrio. Este es Alex Zule, que pasó con sus compañeros por el Alto del Tourmalet, con los hombres que marchan por delante. Bueno, no con todos, porque Clavero y Brignoli han conseguido entrar después en ese grupo, pero Zule se quedó en el descenso y ahora marcha por detrás. Y otra vez Roberto Pistore, el corredor del equipo Polti, claro, es el hombre que está hoy con más ansias. En esta ocasión ha sido Brunel, el que ha salido rápidamente a su rueda, y tras la reacción de Brunel viene la de Olano, que no se preocupa demasiado cuando son otros los que atacan, pero cuando son Brunel o Melchor Mauri, sale inmediatamente detrás de ellos. Cerrando el grupo, Daniel Clavero por delante del Brignoli, y vemos como el agua, como tú decías antes, que llueve por arriba y llueve por abajo, ¿no? Porque como las ruedas van salpicando cuando pasan. De todas formas, son los que más problemas están teniendo, Brignoli y Clavero, para mantenerse en ese grupo. Ahí estamos viendo el esfuerzo que hace el corredor italiano del equipo Lewis para entrar, y creo que en esta ocasión sí podemos conectar ahora con Carlos de Andrés. Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Parece efectivamente que sí, que ya entramos con claridad. Bueno, pues os intentaba explicar anteriormente un poco cómo había ido la subida a la ascensión al Tourmalet, puesto que creo que ahora esto ya lo estáis viendo bastante bien. Ahí ha sido, como decía Pello, también los hombres del Lotus los que han intentado en algún momento mover la carrera, y sobre todo ha habido 3 ataques bastante duros, bastante secos de Richard Virenque, que ha intentado dejar ahí ya a sus compañeros de ese grupo de 9 corredores que ha subido prácticamente conjunto los últimos kilómetros del Tourmalet. Posteriormente, en la bajada, al iniciarse la bajada, ha habido una avería para Melchor Mauri. Bueno, de hecho se le ha enganchado un plástico, lo mismo que le había pasado a Clavero a 1,5 kilómetros de la cima. Clavero se le veía subir bastante bien en Tourmalet, pero a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de la cima se le ha puesto un impermeable entre la cadera y los piñones, ha tenido que parar, y lógicamente pues ha perdido contacto, pero luego, arriesgando mucho en la bajada, ha podido entrar nuevamente en el grupo de cabeza. En cambio, ha sido contraria, digamos, la situación de Alex Zule, que sí que ha coronado con los mejores, pero luego, posteriormente, tanto él como Koke Uría no han podido mantener el ritmo que marcaba el grupo de cabeza durante la bajada del Tourmalet, que la verdad, pues con tanta agua estaba realmente peligrosa. Y como habéis visto ya, pues desde que ha empezado la subida a Luz Ardiden, ha sido Roberto Pistore de momento el que ha lanzado 3 ataques, y que de momento pues no ha podido marcharse en solitario como era su intención. Era Johan Brunel el que pasa a imponer el ritmo, y hay un Alex Zule que está pagando un poco quizá el esfuerzo realizado en el día de ayer. En el descenso tal vez no fue el esfuerzo lo que pagó, sino que es un hombre que baja con bastante miedo. Siempre se dice de él que no ve bien, y esto naturalmente limita en cierta forma su valentía, que hay que tenerla siempre para emprender un descenso con la velocidad que se hace en el mundo del ciclismo. Y hoy probablemente pues esté pagando el esfuerzo del día de ayer, ¿no? Sí, bueno, más que el día de ayer, que yo creo que ha podido recuperar, sobre todo es el hecho de que él ha estado descolgado, ha hecho un gran esfuerzo por cazar, ha pensado que cazaba, y justamente ha sido esos 2 ataques casi continuados de Roberto Pistore que ha provocado esos acelerones, y él ya un poco ya de la imposibilidad de contactar con este grupo para que, bueno, pues sobre todo Brunel y Melchor Mauri no tengan que hacer labor de gregario y cada uno juegue con sus oportunidades para subir al podio ahí en Madrid. Pues ha visto la imposibilidad ya de entrar en ese grupo con relativamente fuerzas para ayudar, y al final yo creo que ya se ha entregado, ya ha dicho, bueno, la etapa para mí ha terminado y a subir tranquilamente. Lo que pasa que
Claro, es decir, no es que nosotros lo decimos, pero el corredor al final con la fatiga lo que hace es relajarse ya del todo y se menea un poquito más en la bicicleta porque quiere evitar ya un sobreesfuerzo mayor del que tienen que hacer, de hecho, ya solo por subir aquí a Luz Ardiden. 9 hombres se mantienen en este grupo, recuerden, Brignoli, Olano, Pistore, Clavero, Virenque, David García, y 3 de la 11, Johan Brunel, Melchor Mauri y Logan Jalaber. Ya tenemos posibilidad también de conectar con Pello Ruiz Cabestany. Pello, a ver si hay más suerte, adelante. Adelante, Pello. Pello les ha atacado, seguro. ¿Estará preparando la llegada para Pedro Delgado? Sí. No digo nada yo. Como hizo en el 85. Le oímos ahí por lo bajo decir que no oye nada. Pues nada, luego ya le damos paso cuando oiga, le crean diremos que hable. oportuno. Hay Roberto Pistore que se deja caer atrás. Yo creo que de nuevo está un poco pensando en un nuevo ataque. Decir que bueno, pues las rampas de Luz Ardiden realmente en la zona que están ahora es lo más duro, que tienen el 9%, durante casi 3 kilómetros continuos tienen el 9%. Y bueno, ahí se ve cómo llevan botines, por lo menos para que suelen ser de, a ver si me viene ahora en mente, bueno, de estos de submarinismo, no me viene el nombre, luego me lo recordará todo el mundo después cuando llegue a casa, pero bueno, para protegerse el frío, que justamente cuando está húmedo te puede mantener un poquito más el calor de ese pie. Son esos botines de que... neopreno es. Neopreno, exacto. También me ha costado trabajo acordarme. Es que cuando uno se bloquea del todo. Y luego pues como Daniel Clavero llevaron rodilleras, como aquí se ve a Melchor Mauri, a Brunel, para proteger un poquito las rodillas de ese frío, ¿no? Y bueno, pues luego los manguitos, que son piezas un poco curiosas, ¿no? Como la rodillera simplemente que cubre la rodilla, pues llevan manguitos que se los han bajado para abajo, que solo cubre los brazos, pues sobre todo porque subiendo te sobra la ropa y en cambio bajando la necesitas, y entonces con esto te puedes permitir la posibilidad siempre de abrigarte un poquito más o menos, dentro de que, bueno, pues cuando se está subiendo el puerto todo te sobra y en cambio cuando bajas todo te hace falta, y bueno, pues así vas un poquito equilibrado para poder soportar el frío o el calor según el momento. Las articulaciones sobre todo son quizá lo que más sufre, sí, es lo que más hay que proteger. Sí. Bueno, Melchor Mauri y Johan Brunel son los hombres que se van turnando en cabeza de este grupo de 9 corredores que ocupa, bueno, las primeras posiciones en la situación de la carrera en estos momentos, en la que están pues casi todos los primeros de la clasificación general. Está Jalaber, Olano, Brunel, Mauri, no está Bartoli, está Virenque, Pistore y Daniel Clavero, son los que figuran. Y ahí están Marco Serrano y Coque Uría, que son los que figuran en estos momentos en la segunda situación en el desarrollo de la carrera, después de los 9 hombres de cabeza, estos dos, el corredor de Kelme, Marco Serrano, el gallego Marco Serrano y el asturiano Coque Uría. Carlos de Andrés, adelante. Bueno, pues parece que ahora ha entrado un momento de calma durante esta subida a Luz Ardiden, después de esos ataques de Roberto Pistore. El tiempo está mejorando mucho, cuando estamos ya tan solo a unos 200 metros de la pancarta, de 8 kilómetros para el final de la etapa. Ya no llueve en esta zona y, como decíais vosotros, pues bueno, entre Melchor Mauri y Johan Brunel, que están marcando el ritmo en cabeza, con un Richard Virenque que después de esos ataques fallidos que ha lanzado en el Tourmalet, parece que ha decidido esperar un poco más hacia el final de la etapa. Destacar también que hablabas de Bartoli. Bartoli se ha quedado aproximadamente cuando quedaban unos 4 kilómetros para la finalización de la subida al Tourmalet. Sí, por el puerto ya comentábamos antes que había pasado con un retraso de 2 minutos 20 segundos y no es de los que consiguió enlazar en el descenso. Están pasando la pancarta de 8 kilómetros, veíamos a nuestro compañero Carlos de Andrés en la moto. La verdad es que para todos ellos mi felicitación y enhorabuena por el riesgo que están corriendo. La verdad es que es bastante más cómodo estar aquí. Sí, me estoy volviendo un señorito, sí, y tú también. Hoy incluso esos focos que protestamos todos los días porque nos da mucho calor, pues hoy vienen estupendamente bien porque lo que hace es bastante frío. Este sigue siendo el grupo de cabeza. Como ya hemos comentado, pues un agradecimiento enorme a todo el equipo de Televisión Española, que este año realiza plenamente la retransmisión de esta Vuelta Ciclista España, desde el piloto del helicóptero a los técnicos, bueno, absolutamente todo el mundo. Creo que se merece hoy un enorme aplauso y reconocimiento por el esfuerzo realizado, porque a pesar de que no parezca tan difícil, esto que están viendo en estos momentos no es nada fácil de hacerles llegar hasta todos ustedes. Bueno, la verdad es que no lleva mucho retraso Marco Serrano y Coque Uría, en torno a aproximadamente unos 50 segundos con respecto a los 9 hombres de cabeza. Sí, lo único que pasa que estos dos corredores tienen que hacer un sobreesfuerzo para enlazar, y adelante van tranquilos y bueno, están haciendo una bonita etapa, luchando por su clasificación, y no hay que quitar méritos. O sea, están haciendo muy bien. Lo que pasa que tienen desventaja porque esos segundos, esos 30 segundos que tienen de pérdida, es muy difícil que lo puedan recuperar, porque aquí están ralentizando y supuestamente habrá ataques en cualquier momento. Adelante, Carlos. Sí, Carlos.
Por cierto, que anteriormente cuando comentabas esos ataques de Virenque en el Tourmalet, se me ha olvidado deciros que ahí sí que siempre la respuesta ha venido por parte de Laurent Jalabert, un corredor que había declarado esta mañana ya pues que le hacía mucha ilusión llegar de líder a Francia y que probablemente con esa respuesta del hombre, que probablemente él pueda considerar el más peligroso de cara a la victoria de etapa, quizá haya dejado claro también que piensa en ganar la etapa hoy en Luz de Ardiden. Hombre, que nadie olvide que durante todo este Tour de Francia, por citar lo más reciente, han sido los dos ídolos de los aficionados franceses, y aunque Jalabert no entraba mucho en la batalla, porque yo creo que se considera superior a Virenque, él hacía todo lo posible para siempre andar chinchando a Laurent Jalabert con todo lo posible, y bueno, y el día que ganó aquí en los Pirineos, en la etapa que finalizó en Cauterets, bueno, pues ya se sintió como el gran ídolo de toda la afición francesa, que yo creo que ahora se lo ha ganado a pulso ya de forma definitiva Laurent Jalabert, sobre todo después del cuarto puesto del último Tour y sobre todo después de este primer puesto y gran dominio que está ejerciendo en esta Vuelta a España. Así es, desde luego, ¿no? Virenque es un corredor que da color siempre en las etapas de montaña, y Jalabert es un corredor que da color en las etapas de un día, de una vuelta, de una semana, contrarreloj, sprint, de lo que sea, consiguiendo con victorias, ¿no? Yo creo que bueno, muchísimo más corredores siempre sabemos que es el Jalabert. Virenque es ese corredor siempre deseado y esperado, pues ahora mismo por este ciclismo que viene regido mucho por esas contrarrelojes individual, y es de esos pocos corredores que en la montaña pues son capaces de arriesgar, de jugársela el todo por el todo y dar una emoción ya añadida siempre que necesita la carrera siempre en montaña, y de agradecer sobre todo pues no solo esos ataques de Virenque en el Tourmalet, sino los de Roberto Pistore, que es lo que uno disfruta. Lo único que el control de estos tres corredores de la 11 es impresionante. Es impresionante y es difícil. Es lógico que ellos vayan tirando, tienen que dejar la responsabilidad al líder, y el líder pues es el que tiene que, teniendo corredores que vayan corredores de su equipo marcando. Ahí se ve a todos, le veo a todo bien a hermano Brignoli, el de la izquierda, el de Jewis, pues es al que veo y se le ha visto con más apuros, pero a los otros les veo por un estilo. No sé qué podrá pasar de aquí en adelante. Yo creo que ataques habrá, porque Virenque sabe la imposibilidad que tiene de ganar la etapa si llega con Laurent Jalabert al sprint o con el mismo Olano, y tendrá que atacar desde lejos. Y por otra parte yo creo que Olano está ahí, y una vez que ya prácticamente vea Carta que indica los últimos 7 kilómetros, Marcos Serrano y Coque Uría a 40 segundos del grupo de 9. Con Manolo Sainz, Carlos Andrés, adelante. Bueno, efectivamente vamos junto al director de la 11 de nuevo, y una situación muy bien controlada en todo momento por tu equipo, ¿no? Hasta 6 corredores subiendo el Tourmalet en cabeza. La verdad es que el equipo está muy fuerte y bueno, hemos controlado bastante bien todo el día la carrera. Kilómetros y medio, y que podamos seguir haciéndolo así durante estos días que restan. He visto a Laurent salir con mucha atención a todos los ataques de Virenque. ¿Está pensando hoy también en ganar la etapa? No, lo que pasa es que nosotros ya hablábamos con Miguel, y Moreno ya le había dicho, y Laurent le había dicho también a Virenque, ¿no? Él es un peligro en estos momentos para el tercer y cuarto puesto de Brunel y de Mauri, y hombre, lo que vas consiguiendo durante todos los días en la Vuelta Ciclista a España no lo vas a regalar ahora al final, ¿no? Gracias. Richard Virenque, perdón, Pedro, Richard Virenque está en la general a 9.57, es decir, pues a 2 minutos y 23 segundos de Brunel y a 2 y 9 de Melchor Mauri. Efectivamente es un peligro, sobre todo si hubieran dejado marchar en el Tourmalet con tanto terreno por el medio, pero yo a pesar de todo sigo pensando también que Laurent Jalabert bueno, tendrá sus intenciones de ganar en Luz Ardiden, porque de seguir así la cosa, o le da y le deja ganar a uno de sus compañeros, o él es el clarísimo favorito para ganar. Sí, desde luego, porque es el más rápido, el más explosivo, quien está el líder cuando está fuerte y todos los demás trabajan para él, es el que hace la carrera más cómoda y supuestamente tiene que llegar más entero que ningún otro corredor. Entonces vamos a decir que bueno, pues que Virenque posiblemente intente, y a lo mejor llegado el caso que le puedan dejar un poquito al final, no demasiado al final, donde siempre luego puedan recuperar tiempo perdido Melchor Mauri o Brunel en esa contrarreloj de Alcalá de Henares. Pero mientras tanto yo creo que Jalabert va a controlar perfectamente a Virenque, y bueno, yo puedo presumir a lo mejor algún ataque de Abraham Olano, que se le ve fácil, pero simplemente un poquito él necesita. Todos los días está aguantando ataques y necesita una pequeña satisfacción. Unos 47 segundos ahora. Sí, que respecto a lo que tú decías, Pedro, indudablemente Bartoli ha perdido ya su puesto,
Virenque lo va a adelantar. Y en cuanto a Bran Olano, él tenía mucha esperanza en esta etapa de hoy, porque justo después de la fractura de clavícula que le impidió correr el Tour, ha venido a entrenar bastante a Francia y ha estado por los Pirineos entrenando, se ha conocido bien esto y tenía bastante ilusión en esta etapa. Bien, está también Carlos de Andrés con Paco Giner, el director de la RTH. Adelante, Carlos. Sí, efectivamente, junto a Paco Giner, bueno, con un corredor en el grupo de cabeza, Dani Clavero, que ha tenido muy mala suerte a 2 kilómetros de la subida, le ha obligado a un sobreesfuerzo muy grande para volver a entrar. ¿Cómo le ves ahora para el final de etapa? Bueno, pues la verdad es que después del esfuerzo que ha hecho por hacer la remontada desde atrás, que ha tenido la avería con el chubasquero que se le puso entre la cadena y el cambio y entonces rompió la bicicleta. Le cambiamos rápidamente, pero bueno, perdió un tiempo, adelante había batalla y bueno, pues ha empalmado y ahora por las fuerzas pues no son las mismas que bueno, si no hubiera tenido ese pequeño percance, ¿no? Pero bueno, esperemos que pueda mantenerse aquí en este grupo. ¿Qué ha pasado con el resto de compañeros de Dani, que hasta el momento lo están haciendo muy bien? Hoy el mal tiempo les ha afectado mucho. No, yo no diría el mal tiempo, simplemente ha sido un día de mala suerte y bueno, la hemos tenido con Dani, la hemos tenido con Félix y al pie del Tourmalet, entonces se quedó todo el equipo a esperarle y bueno, pues la verdad es que intentaron acercarle, le tuvimos aquí a 30 segundos y al final Félix no pudo entrar, ¿no? Viene a 2 minutos y bueno, fue una avería que tuvo subiendo al principio del Tourmalet, se iba muy rápido y entonces ese ha sido el motivo que no podamos estar aquí con más corredores. Gracias, Paco. Sí, la verdad es que es una lástima, ¿no? Son momentos cruciales cuando ocurren esas averías. 5 kilómetros para el grupo de cabeza para el final de la etapa. Los 9 corredores que desde hace un buen rato son los protagonistas de esta jornada. Y por detrás Marcos Serrano había dejado a Cocuria, pero ahora el hombre del Castelblanc, MX Honda, se está recuperando y está llegando nuevamente a la rueda del corredor del Kelme. Así es, la verdad es que son puertos que la rueda aquí ya casi sirve de poco, simplemente es ir regulando las fuerzas, ir midiendo y ir viendo cómo van pasando los kilómetros para saber en qué estado vas a poder llegar, si vas a perder mucho o vas a poder incluso sorprender en algún momento a ese grupo o tratar de avanzar puesto. La verdad es que es una etapa durísima, como siempre cuando se sube estos puertos, y los corredores tienen que medir muy bien sus fuerzas para luego no tener ningún desfallecimiento. Ahí está Brignoli cerrando el grupo por delante del Dani Clavero, Richard Virenque, que debe estar pensando en la carta que va a jugar en esta parte final. Roberto Pistore por delante, Bran Olano y los 3 hombres del equipo 11. Ventaja que tienen a 5 kilómetros del final con respecto a Marcos Serrano y a Coque Uría. La verdad es que se nota una diferencia de ritmo entre el que está marcando Johan Bruyneel en la cabeza del pelotón y el que me estaba marcando Coque Uría y Marcos Serrano. Se queda Brignole, ¿no, Carlos? Ya parece que no puede mantener el ritmo del grupo cabeza, como os decía, él ya se había quedado pues a 2 o 3 kilómetros de la cima del Tourmalet, luego habrá bajado muy deprisa, ya ha conseguido entrar de nuevo en este grupo, pero ahora cuando estaremos ya cerca de la bancarta de 4 kilómetros para el final de la etapa, acaba de perder contacto un corredor que también ha sido una sorpresa, porque yo cuando ha llegado el grupo a la posición que nos encontrábamos, pues antes del Tourmalet, daba por supuesto que podría ser Bobrik o Grumov, y cuando he visto que era él, la verdad es que me lleva una buena sorpresa. Sí, además es que tiene muy poca pinta de escalador, ¿eh? Sí, todos nos hemos llevado sorpresa. Como dicen los ciclistas, culo gordo. Culo gordo, sí. Bueno, ahí está Melchor Mauri, que es ahora el que está pasando al primer lugar en este grupo de cabeza, por delante de Johan Bruyneel y de Logan Yaloveri, de Bran Olano. Se ha quedado ya del grupo de 9 Brignoli, quedan por lo tanto solo 8 corredores en este grupo, ahí los tienen: David García, Daniel Clavero, Johan Bruyneel, Roberto Pistora, Bran Olano, Richard Virenque, Melchor Mauri y Logan Yalaber, el líder de la clasificación general, otra vez en una etapa reina, en 2 ascensiones. Él es la primera vez que sube a Luzardiden. Recuerden que ayer lo comentábamos con él, había acabado en Coterets en el Tour de Francia, muy cerquita aquí en los Pirineos, pero el año pasado no finalizó, no estaba el día de la etapa de Luzardiden y por tanto recuerden que tuvo en una de las primeras jornadas un terrible accidente en la línea de meta al chocar y caerse al suelo, pero bueno, al tropezar con un gendarme que salía para hacer una foto y se cayó al suelo. Ahí está los corredores de la 11 perfectamente dándose relevos ahí, Melchor Mauri y Johan Bruyneel, y un poquito para facilitar ese control. Ya queda 4 kilómetros para la línea de llegada. Aquí suaviza un poquito ya lo que es la extensión, poco, hay que decir poco, porque pasan de ser al 8,5 al 7,5,
pero bueno, ese puntito de desnivel, ese porcentaje, siempre se agradece en las piernas, sobre todo a la hora de subir y llevar los kilómetros y el castigo que llevan todos los corredores. Johan Brunel en primera posición. Ahí ven también a nuestros compañeros grabando imágenes para el programa resumen que esta noche les ofreceremos, y los hombres de la 11 encabezando este grupo con un ritmo que es duro, que de momento ha hecho descolgarse a Brignoli, mientras Marco Serrano vuelve otra vez a dejar a Coqui Uría. Bueno, Coqui Uría se vuelve a quedar otra vez de Marco Serrano cuando están pasando ambos, bueno, primero el gallego de Kelmen, por la pancarta que indica los últimos 4 kilómetros, un poquito menos para los 8 corredores que marchan en cabeza de la carrera. Y el ritmo de Coque, 1 minuto 5 segundos lo que lleva de retraso. Que ocurría que después de ese problema que pasó el día de salida de Orense, camino de Zamora, con la intoxicación, pues afortunadamente se fue recuperando y bueno, pues ahí está andando muy bien, una etapa realmente dura y que bueno, pues se está defendiendo pues como un titán, se podría decir. Sí, además vino a última hora la vuelta, inicialmente no estaba en los planes de Massimino Pérez, pero sus buenas actuaciones en las carreras justo antes de la Vuelta a España, como el Trofeo Luis Ocaña en Cuenca o la Clásica de los Puertos en Guadarrama, le dieron un sitio en el equipo, y yo creo que pese a ese problema de la debilidad que indudablemente pues les ha venido a todos los que tuvieron aquellos problemas de intoxicación en la etapa que comenzó en Orense y finalizó en Zamora, está rindiendo estupendamente bien. Como pueden ver, ha llovido mucho a lo largo del día, se nota en todo, y la niebla que permanentemente sigue cayendo. A veces se levanta un poco y esto nos da confianza y garantías de poder ofrecerles lo que está sucediendo, algo que afortunadamente está ocurriendo prácticamente desde que se inició la ascensión a Luzardiden. Johan Brunel, Melchor Mauri, Logan Jalabert, también está muy bien Melchor, igual que estuvo en el Tour fenomenalmente bien en esta etapa, en la etapa de los Pirineos, y hoy vuelve a estar extraordinario. Aquí también recuerden que brilló Fernando Escartín en la etapa de los Pirineos del Tour. Sí, la verdad es que muy bien, lo que comentas tú de Fernando Escartín ahí en Coterés, posiblemente a lo mejor si la extensión hubiese sido, en lugar de haber sido en Coterés como fue este año, hubiese sido en Luzardiden, yo creo que Fernando Escartín, él mismo decía que estaba encontrándose muy fuerte, podría haber jugado un poquito más oportunidades, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es el hecho real hoy es que Melchor Mauri está demostrando una gran madurez dentro del campo profesional, sobre todo cuando llegan las etapas de montaña. Se sabe dosificar, sabe sufrir la bicicleta, bueno, sufrir lo saben todos, pero sobre todo sabe dosificar ese esfuerzo para poder estar agarrado y defender sus posiciones lo mejor posible, ¿no? Y de hecho que él no es un corredor para la alta montaña, y en cambio pues cómo ha mejorado este año, cómo ha luchado, y la verdad es que cuando la carrera es favorable a todos, parece que todos van un poquito más deprisa. También está siendo una buena vuelta y un buen año para Marco Serrano, que está empezando a hacerse como ciclista, que también tuvo muy buenas actuaciones en las carreras a las que antes hacía referencia justo antes de la Vuelta Ciclista a España, y que bueno, están en esta vuelta pues demostrando que es un hombre con el que habrá que contar. Y la verdad es que estaban depositadas tanto en él como en Francisco Benítez las esperanzas de Kelme en esta vuelta, después de los problemas de Ale Cubino y de Angeledo, que no pudieron estar aquí, de la mala forma de la mayoría de los corredores colombianos. De hecho, a excepción de 2 de ellos, pues Fabio Parra, que es el seleccionador de Colombia, no ha incluido a los corredores del conjunto de Álvaro Pino en la selección de Colombia, prueba de que no están en muy buen momento de forma. Han incrementado el ritmo, Johan Brunel. Acelera ahí Dani Clavero, ¿qué pasa? Se queda Clavero. Se queda Dani Clavero también, efectivamente, hacía ya como medio kilómetro que Johan Brunel estaba tensando el grupo, estaban yendo ya cada uno a rueda del otro como podían, y efectivamente Dani Clavero, que como decía Paco, tenía miedo que podía pagar el esfuerzo. Pistore también ahora visto que quizá David García no ha andado excesivamente suelto, porque le están adelantando tanto él como Richard Viren, que así pues ahora la composición del grupo con Brunel, Olano, Jalabert, Pistore, Virenque, Mauri y David García, el corredor catalán de la 11, que también va perdiendo algunas posiciones en el grupo. Porque el ritmo de Brunel, la verdad es que se nota claramente cómo se ha incrementado, cómo ha pegado ahí más que un acelerón, un incremento en la velocidad, en el ritmo, y Olano, que no le pierde de vista, Olano que no pierde rueda. Ahí a él le interesa, lo ha dicho muchas veces, sobre todo Brunel y Mauri, porque da por perdida la batalla para el primer puesto de la general con Logan Jalabert. Por lo tanto, sus hombres a vigilar son Melchor Mauri y Johan Brunel. Ahí están Mauri y David García cerrando el grupo y pasando, bueno, yo no diría por algún tipo de problemas, efectivamente, con el ritmo
que ha impuesto Bruinel, que va a pasar por la pancarta que indica los 2 últimos kilómetros de esta etapa reina de los Pirineos, de esta vuelta del 95. Y aquí que creo que sigue acelerando al salir de la curva, siempre se pone de pies ahí y acelera un poquito. Lo que pasa que tiene siempre la duda de, dice, ahora me va a arrancar Olano. Y bueno, no sé, la verdad es que es difícil. Ahí cada uno hace ya lo que puede, va al límite de sus fuerzas y bueno, yo creo que ni el mismo Jalabert, con ese andar tan facilón que tiene, creo que va cómodo. Bueno, se queda Mauri, David intenta ir hacia adelante. Está intentando recuperar posiciones, ha adelantado rápidamente al Chor Mauri porque veía que se estaba quedando cortado y con un gran esfuerzo, no sé si lo podréis ver ahora, levantándose la bicicleta, está intentando llegar de nuevo a la cola del grupo donde se encuentra Richard Virenque. La verdad es que ha hecho un gran esfuerzo Melchor Mauri, manteniendo junto con Bruinel el ritmo del grupo de cabeza, y ahora lo está pagando. Y David García, que se ha mantenido también ahí y que a pesar de su esfuerzo pues también está pagando el llegar a la cola de ese grupo, que está compuesto ahora ya solo por Johan Bruinel, Abraham Olano, Logan Jalabert, Roberto Pistore y Richard Virenque, porque se han quedado en estas rampas de porcentaje duro, que son la parte final de la ascensión a Luzardiden. Ya definitivamente parece ser David García y Melchor Mauri. Un Bruinel, bueno, extraordinario, con una fortaleza impresionante. Incluso a Virenque le está costando problemas para mantenerse ahí. Roberto Pistore por delante de él y Jalabert, Olano, que parece marchar cómodo por detrás de Johan Bruinel, que cada vez que sale una curva pega un acelerón terrible, obligándose, por ejemplo, ahora todos a levantarse de la bicicleta mientras él permanece sentado. Yo a Olano le veo muy bien, le veo muy bien. Yo creo que simplemente está dejando, pero siempre por la duda que tiene un corredor como es Jalabert a ruedas. Si no, la actitud de Olano en este momento sería diferente. Esto es como lo que hace Indurain, y bueno, es por recordar, bueno, por hablarlo de alguna forma, ¿no? No hay que atacar, sino ir acelerando el ritmo, que poco a poco ya se irán cayendo todos, ¿no? Sí, ahí se ve como Pistore atrás va pegando unos bandazos totales a la bicicleta para no perder ritmo. Hace fuerzas con las orejas, como siempre comentamos entre nosotros. Y de momento se queda porque en cabeza permanecen solos ya Johan Bruinel, Abraham Olano, ahí está Roberto Pistore en el momento de quedarse, y por delante ya se ha quedado, y por delante Johan Bruinel, Abraham Olano, Logan Jalabert y Richard Virenque, que van a pasar la pancarta que indica los 1000 últimos metros. Y Virenque, yo creo que sufriendo mucho también. Veían como Logan Jalabert miraba hacia atrás, se está quedando también Richard Virenque, no va a poder el francés del Lotus, y fenomenal Johan Bruinel, está haciendo un último esfuerzo Virenque por enlazar. Aquí hay muchos franceses y se dividirán los aplausos entre Richard Virenque y Logan Jalabert. También hay bastantes españoles que indicarán fundamentalmente sus aplausos al guipuzcoano del conjunto Mapei y Abraham Olano. Se queda Virenque, se queda definitivamente en cabeza Johan Bruinel, Abraham Olano, Logan Jalabert. Así es, y Bruinel, que todavía se ve que tiene gas, yo creo que va a tope aquí. Yo creo que Jalabert le intenta ayudar, retirar un poquito de Bruinel para poder disputar un poquito el sprint, y bueno, no sabemos. Adiós Jalabert, adiós Yaya, que cuando ha querido ha puesto el turbo, que este año se ha incorporado en esa bicicleta, que solo él sabe que lo tiene, y ha vuelto a pegar un demarraje sensacional. Y bueno, pues ahí tiene, en 100 metros le ha sacado 50 a Johan Bruinel y Abraham Olano. Olano no ha ido a por él, Olano se ha quedado a la rueda de Johan Bruinel. Y bueno, Manolo decía lo que decía, pero nosotros decíamos que Jalabert quería ganar, y al final Jalabert quería y va a ganar también en Luzardiden. Será su quinto triunfo en esta Vuelta Ciclista a España, quinta victoria para el hombre que encabeza la clasificación general. Vamos a ver el comportamiento de Olano y de Bruinel, que mira hacia atrás por ver la proximidad de Richard Virenque, mientras Jalabert cumple también los últimos metros. Atención, Olano está intentando atacar a Johan Bruinel, pero el belga de Vance está respondiendo perfectamente. Y Jalabert casi como un motorista más entre las motos. Ahí en la curva a la derecha y prácticamente ya la línea de meta lo que tiene, y ahí, bueno, pues Bruinel al final ha podido contactar con Abraham Olano, y Jalabert, que bueno, le va a levantar de nuevo por quinta vez en esta Vuelta Ciclista a España los brazos. Sensacional Logan Jalabert.
una vez más vencedor de una etapa de esta Vuelta Ciclista a España, es su quinto triunfo. Luego iré intentando recordar las cifras. Me parece que es el 14º que logra en la historia de la Vuelta Ciclista a España, el 22º de este año y el 51 triunfo para la 11. Atención que está entrando Olano también ahora, 10 segundos, y lo hace también inmediatamente después Johan Bruyneel. Vaya lío que se ha montado ahí en la línea de meta. Son pocos y mal avenidos. Sí, pocos y mal avenidos. Richard Virenque es el que entra ahora, 21 segundos. David García y Roberto David Pistore. García y Roberto Pistore, que están entrando en la línea de llegada a 27 segundos. Y bueno, pues a ese es Melchor Mauri que toma la curva ahora para afrontar esos últimos 100 metros de etapa. Melchor Mauri chapó muy bien, la verdad es que ha hecho una etapa sensacional, con un día además totalmente adverso. Melchor es un hombre que con un calor funciona mejor como buen español y bueno, pues yo creo que ha acusado el esfuerzo de ese trabajo en todo momento en favor de su líder, Logan Jalaber. Y Daniel Clavero, que llega ahí también echando su sprint, todos defendiendo sobre todo su clasificación general. Si vamos a decir que el del número 1 no es, o no del podio, tampoco del podio, pero sí sobre todo una clasificación honrosa que se la merecen todos, no ya por el día de hoy sufrido, sino porque han sido muchos días de trabajo, muchos días de sufrimiento, tratar de evitar perder un segundo, arriesgar en las curvas, meterte como un kamikaze en esos sprints a veces porque se corta la carrera y bueno, pues sienta mal perder una posición a lo mejor entre los 10 primeros de la general en la Vuelta Ciclista a España, pues por un relajamiento último. Y ahí hasta el último metro lo han luchado no solo Melchor, sino David García, Daniel Clavero, todos los españoles, para tratar de lucirse en una Vuelta Ciclista a España que de nuevo, aunque sea de líder un corredor español, o un corredor francés, el protagonismo siempre ha sido a cargo de los corredores españoles. Bien, volvemos a ver a Logan Jalaber en esta repetición de sus últimos metros, 75 para el final, la pancarta que indica la línea de meta al fondo, y recuerden que de momento han entrado solo 8 corredores en la línea de meta. Logan Jalaber vencedor de la etapa. Las diferencias que les voy a dar no son exactas porque están tomadas a ojo. Olano a 10 segundos, Bruyneel a 13, a 20 aproximadamente Richard Virenque, David García y Roberto Pistore a unos 28 segundos, Mauri a 56 y Daniel Clavero a 1 minuto y 4 segundos. Son los 8 corredores que hasta ahora han llegado a la línea de meta. Logan Jalaber, que ha ganado 5 etapas ya en esta Vuelta a España, que es más líder todavía en la clasificación general, porque además hay que sumar los segundos de bonificación que ha conseguido en el día de hoy. Bueno, Logan Jalaber, que a mí no me ha sorprendido porque yo ya decía cuando Manolo decía que bueno, que el trabajo era para que Mauri y Bruyneel no perdieran tiempo con respecto a Olano, pero con respecto a Virenque, que les podía adelantar, pero Jalaber quería ganar y lo ha demostrado, porque estamos en Francia y quiere demostrar que es el mejor corredor de Francia. Sí, no solo eso, sino él decía muchas veces de que estaba trabajando el equipo mucho en favor de él y que bueno, una vez que él ha visto que la etapa no la podía ganar ninguno de su equipo, Zule se quedó, ni Melchor Mauri también se quedó, Bruyneel no conseguía dejar a Olano, pues él ha decidido en todo momento ganar la etapa para recompensa por lo menos del equipo y de ese trabajo de sus compañeros. Bien, pues vamos unos instantes a Torre España y enseguida volvemos desde aquí, desde Luzardiden. El ataque de Logan Jalaber después del trabajo realizado por Johan Bruyneel. Sí, pues le ha tenido que empujar un poquito. Yo no sé si esto es muy de compañero, pero se le fue un poco la bici al tomar la curva muy cerrada y se ha ido casi contra Johan Bruyneel. El caso es que este es el momento en que inicia su ataque Jalaber. La carrera está mojada y luego con la pintura de la gente aficionada que ha estado tocando, pues colocando los nombres de los corredores, pues eso hace que esté la carretera un poquito peligrosa y al final ha visto que estaba un poquito, se tenía que abrir un poquito más y le estaba cerrando Bruyneel y le ha tenido que tocar un poquito con el codo para apartarle y poder, bueno, pues evitar la caída.